Entonces el tema de hoy es sobreexigencia en niños, sobreexigencia deportiva desde varios aspectos, sobreexigencia deportiva, el deporte en el marco del ambiente del chico, del medio en que se mueve, de las vivencias, entre ellas la sobreexigencia deportiva, que muchas veces no es nada más que una exigencia del deporte, sino que muchas veces es un conjunto de cosas, un conjunto de actividades y exigencias en la vida diaria que producen estrés, ansiedad y que puede llevar a expresarse de alguna manera con algún tipo de enfermedad. Cuando hablamos entonces de sobreexigencia, consideramos esto el ambiente del niño. El ambiente del niño, que el ambiente principal es la familia, la escuela, sus amigos, sus pares. Y si va a un club o a un centro deportivo a realizar una actividad deportiva determinada, en ese club también hay un ambiente en donde hay dirigentes, entrenadores, compañeros y padres en general que se mueven en torno a los chicos. Y también es importante la cultura social, o sea, en el ambiente, en el país, en el territorio donde uno vive, cuál es la idea, la cultura social general con respecto al deporte y a la actividad física. Yo recuerdo cuando era chico, por ejemplo, cuando era muy chico, el fútbol tal vez no era un deporte muy bien visto, o no era un deporte al que todos los chicos querían ser futbolistas. En principio era una cuestión de ideas de éxito, de ideas de fama, de ideas de dinero, que cuando era muy chico yo eso no era básicamente. Entonces mucha gente veía el fútbol como algo que no era un deporte de cierta clase social, no era un deporte bien visto muchas veces. Y luego, con el transcurso de los años, con la llegada del dinero, el gran dinero, por ejemplo al fútbol, de la fama, toda esa idea social cambió, y ahora todos los padres, o la gran mayoría de los padres, quieren que su chico sea futbolista, o desearían por ahí un chico futbolista, porque salva la clásica idea de que salva a la familia económicamente, financieramente, y eso le pasa a las familias de clase social baja, de media y de alta. O sea, la idea con respecto a ciertos deportes, a cierto y lo que nos llega a través de los medios de comunicación, y lo que ven los chicos por internet y por los medios de comunicación con respecto a la idea sobre el deporte. Y eso de manera muy global, pero de manera concreta, hay una tríada de personas que juegan un rol muy importante en lo que es la sobreexigencia deportiva en los chicos deportistas, que es el niño en sí, como el centro de los padres y entrenadores. El niño que tiene deseos, objetivos, y que tiene ciertas vivencias y ciertas ideas con respecto a la actividad física que él hace, básicamente si gusta o no gusta, si lo hace de manera lúdica y de juego y se siente bien, o va bien, va contento, quiere ir, o si empieza ya a haber presiones. Entre ellas las presiones principales muchas veces son de los padres y entrenadores, que trasladan al chico cierta idea psicológica de querer que el chico juegue bien, haga las cosas bien, le vaya bien, sea el mejor, prospere, para más adelante tener cierto éxito. Y muchas veces, y es real lo que se dice habitualmente, es bastante real, que ciertas frustraciones de los grandes queremos que los chicos nos curen de esas frustraciones que hemos tenido los grandes. Entonces, en la sobreexigencia global de los chicos entran todos estos factores, porque de ahí se trasladan a sobreexigencias más físicas,
a horas de entrenamiento, a tipos de entrenamiento, a competencias, a torneos, o sea, de la idea del grande, luego de la idea global del grande se traslada a la exigencia tanto psicológica en cierta manera, pero que se traslada luego a lo físico, a la exigencia física, a la exigencia de rendimiento físico de los niños, que muchas veces está bien adaptada y muchas veces el chico se desadapta y se manifiesta de alguna forma. Entonces podríamos dividir en las manifestaciones de la sobreexigencia. Hay manifestaciones en las cuales en la medicina del deporte, el entrenamiento, es importante porque estas sobreexigencias, que muchas veces hay un contexto no muy bueno, un ambiente no muy bueno al niño, pero muchas veces el ambiente es bueno y simplemente hay lesiones. O sea, porque una lesión por sobreuso, una tendinitis, una inflamación del tendón, una inflamación de una articulación, una inflamación del lugar donde, donde el hueso se articula, donde el ligamento o el tendón se inserta en el hueso. Eso muchas veces no tiene por qué sí o sí haber un ambiente nocivo. Lo que decía recién era algo más global. Pero hay lesiones que simplemente se producen por sobreuso en chicos que están felices y en ambientes y entornos excelentes, y las lesiones están igual. Las lesiones por sobreuso son el 50% de las consultas traumatológicas de los niños deportistas, o sea, 1 de cada 2 lesiones de los chicos deportistas son por sobreuso. O sea, por sobreuso es el mecanismo fisiopatológico es un microtraumatismo repetitivo. Luego hay el clásico sobreentrenamiento, o sea, cansancio, fatiga, falta de recuperación, falta de un rendimiento esperado por un sobreentrenamiento. Y luego un sobreentrenamiento más intenso, un sobreentrenamiento ya estructurado en la biología del cuerpo del ser humano, que es el burnout o el deportista quemado, que esto está... hay más datos en adultos y ustedes pueden ir a la sección de sobreentrenamiento, en donde en los meses previos al curso desarrollamos con bastante profundidad sobreentrenamientos, pero el sobreentrenamiento de adultos. Cuando uno investiga la bibliografía científica actual, hay poco de trabajo científico, estadístico, de seguimiento, de años de investigación en lo que es sobreexigencia o sobreentrenamiento en niños. Hay poco material. Entonces, un poco lo que pasa en el adulto, lo que se sabe del adulto, puede trasladarse, entre comillas, al niño. Pero existe también el deportista el niño, el deportista quemado por una sobreexigencia, un sobreentrenamiento, una mala planificación de los entrenamientos o un exceso de exigencias del conjunto, en donde el chico no quiere saber más nada con respecto al deporte, y además se objetivan ciertas dolencias físicas consecuencia de la sobreexigencia y el sobreentrenamiento. Entonces, estos serían cuando el físico, el cuerpo, el ser humano no se adapta, con lesiones clásicas traumatológicas por sobreuso, el clásico sobreentrenamiento, habíamos dicho los sobreentrenamientos nivel 1 y 2, que eran los más comunes y los que se salen, los que se recuperan, y el deportista quemado, el chico quemado que entrenó durante 7 años un determinado deporte, 7 horas por día, y llega un día en que se volvió sedentario para siempre. Eso es bastante clásico. Y con manifestaciones muchas veces físicas y hasta médicas, que no se sabe bien si son consecuencia de tanto entrenamiento o si ya había una predisposición y el entrenamiento lo disparó. Y muchas veces, dentro de lo que son estas consecuencias de la sobreexigencia deportiva en forma crónica, hay, como en el resto de los chicos que no son deportistas, hay una tendencia a manifestar ciertos hábitos o trastornos alimentarios del deportista, que en la mujer es la famosa tríade del deportista, que se empieza a ver en nenas chiquitas,
en nenas adolescentes con bajo peso, amenorrea y osteoporosis, la tríada de la mujer deportista, una manifestación muchas veces de la sobreexigencia. También puede darse la tríada de la mujer deportista en entornos saludables con respecto al deporte. No es que sí o sí la tríada de la mujer deportista se manifiesta en ambientes perjudiciales. Muchas veces el ambiente por ahí es aceptable, no es sobreexigente y sin embargo también se manifiesta. Y bueno, muchas veces en ciertos niveles competitivos se empieza desde muy chiquitos a promover el uso de sustancias, de las vitaminas, de los aminoácidos, de la creatina, de los suplementos nutricionales, y de a poco se va, si el entorno del chico, el preparador físico, el técnico, inclusive los médicos que no deberían, empiezan con mucha farmacología, aunque sea buena y no sea doping, puede ser también en ciertos ambientes y ciertos deportes que puede haber una predisposición o una tendencia por ahí a las adicciones, no por la sobreexigencia, es lo mismo, por ahí hay un ambiente inadecuado general que puede predisponer, pero hay algunos deportes en donde la incidencia, la prevalencia de adicciones es mayor que otros. Y después hay que considerar las sobreexigencias agudas, lo que puede pasar un día de torneo, un día de partido, un fin de semana de competencia, en donde por ahí el chico viene bien adaptado, el ambiente de entrenamiento y deportivo es bueno, los padres no generan presión, los entrenadores no generan presión, el club tiene buenos dirigentes, la organización de ese deporte está bien hecha porque no sobreexige, no hay competencias excesivas, pero llega un día en donde tienen un torneo de fin de semana y se pasan viernes, sábado y domingo jugando 2 o 3 partidos por día. Y ahí puede haber golpe de calor, shock por calor, hipertermia, si hace mucho frío, hipotermia, en los chiquitos. En los niños la termorregulación, como vimos anteriormente y en algunos otros videos por ahí sobre entrenamiento y los videos de deshidratación y de hidratación, el manejo de las temperaturas no está maduro, así como vimos maduración, varias cosas de maduración, como van cambiando y algunas cosas maduran, algunas aptitudes maduran, algunas aptitudes fisiológicas y fisiológicas deportivas maduran más tempranamente, otras más tardíamente. También pasa con la termorregulación. Entonces los niños ante situaciones ambientales, por ahí de humedad, de calor o de frío, son más propensos a sufrir estrés, que muchas veces no se manifiesta por un desmayo, muchas veces no se manifiesta por una hipotermia que se pone todo morado, pero sí muchas veces se manifiesta por 3 o 4 días de no recuperación y que tienen que empezar la semana escolar y tardan martes, miércoles, jueves o viernes, recién al final de la otra semana tienen un poco de energía y se recuperan de ese fin de semana extremadamente. Entonces es una sobreexigencia ese tipo de cosas. Hipoglucemia, también torneos largos, en donde el sábado, por ejemplo, juegan al tenis 3 partidos, no pueden comer entre medio porque le cae mal, por ahí no se hidratan bien, y llegan a las 3 de la tarde y están hipoglucémicos. Entonces, no necesariamente, como les pongo acá, no necesariamente estas manifestaciones agudas tienen que ser clínicas, tienen que verse. No, el deshidratado no tiene por qué estar taquicárdico, obnubilado y mareado, sino por ahí tiene una deshidratación, está adaptado, puede jugar, pero está deshidratado, o está con hipoglucemia y tolera bastante la hipoglucemia hasta que no puede, o la hipertermia y la hipotermia, la toleran. Por ahí no sucede cosas mayores, no pasa mayores, pero la recuperación y el estrés que sufre esos chiquitos en 2 o 3 días de competencias o torneos es realmente grande. El estrés fisiológico, el estrés celular, el estrés metabólico es importante, además del estrés psicológico que puede haber en todo esto. Y si estuvieron siguiendo los videos anteriores, el gran problema podría decir es la obesidad, el sobrepeso. El 50%
de nuestros niños, 52, 48, 55, según el lugar, tiene exceso de peso y el 25% tienen obesidad. En los últimos 10 años por ahí hay un aumento de la prevalencia y la incidencia muy grande de obesidad y sobrepeso. Es un problema serio de salud, un problema muy serio de salud. En algunos países se lo están intentando de a poco a tomar en serio. En mi país no se lo considera para nada. En 4 años aumentó 4 puntos porcentuales de obesidad, de 18 a 24, o de 6 puntos en 3 o 4 años. Algo se hace mal, muy mal, para que en 4 o 5 años aumente la obesidad infantil de 18 a 24. Es realmente algo muy serio. Dicho todo esto como el principal problema, uno diría, bueno, entonces cada vez hay menos chicos que hacen deporte. En realidad, cada vez lo que hay cada vez menos, y el problema en salud grande, es que cada vez hay menos chicos que hacen deporte saludable o actividad física saludable. Hay muchos chicos con sobrepeso y obesidad, hay pocos chicos que tienen estos problemas de sobreexigencia deportiva, pero dentro de estos pocos chicos que tienen problemas de sobreexigencia deportiva, cada vez hay más. O sea, dentro de estos pocos chicos que tienen sobreexigencia deportiva, cada vez hay más. Cada vez hay más clubes, cada vez más se organizan más torneos de diferentes deportes, cada vez hay más deporte organizado. Cuando yo era chico, agarraba la tabla de bodyboard o de surf y me metía al agua y listo. Ahora hay torneos, hay escuelitas de surf, hay circuitos de surf para niños, hay torneos de surf para niños. Por ejemplo, estamos hablando del surf, el deporte más light y free que puede llegar a haber. Y así en cada disciplina deportiva. Deportes nuevos que cada uno tiene su estructura ya tiene su organización, tiene su forma, cómo hay que hacer las cosas, cómo federarse y cómo participar. O sea, cada vez hay más chicos en el deporte estructurado. Por más que sean pocos, cada vez hay más. Cada vez hay más opciones de deporte estructurado, cada vez hay más deportes competitivos en los niños, cada vez se compite más. Acá en Mar del Plata, la liga de fútbol, que es como la AFA, en donde hay patriarcados y se podría decir formas de manejar el fútbol totalmente autoritarias y de años, con una terrible corrupción. En Mar del Plata hay torneos de fútbol desde los 8 años. Juegan en la liga, juegan 8, 10, 12 equipos. Hay en todas las semanas sale en el diario la posición de los jugadores, de los equipos. Imagínense un chiquito de 8 años, de 9 años, que lee el diario principal de la ciudad y ve que su equipo está último con 0 puntos, con 60 goles a favor y 0 goles en contra. ¿Qué siente ese chico? ¿Qué siente ese chico? Y cada vez se compite a más edades menores. Bien. Y bueno, hay que hablar, no vamos a detenernos mucho en esto, pero sin duda que hay que hablar de las lesiones por sobreuso. Las lesiones por sobreuso por ahí no tienen que ver con toda la introducción más social o psicosocial anterior. Puede haber un componente de mal entrenamiento, como puede haber simplemente una lesión por sobreuso en un chico que le encanta jugar a la pelota o que le canta el básquet. Simplemente se le inflamó la rodilla, simplemente se le inflamó el codo, porque hace un movimiento repetitivo. Puede ser en un ambiente malo para el chico o en un ambiente muy bueno y excelente. Simplemente están y bueno, cuando están es porque algo por ahí se podría hacer mejor o algo hay que corregir, o todo se hace bien, igual aparecen. La consecuencia, el mecanismo fisiopatológico principal es el microtraumatismo repetitivo crónico. Un tendón que tira sobre un hueso, un rebote que rebota sobre una misma estructura, un movimiento
determinado que se hacen cientos de veces en un entrenamiento, miles de veces en la semana, decenas de miles de meses en un mes, y ni hablar en un año, 2 o 3 o 4 años. Y por eso la clásica rodilla, de esto vamos a hacer mención nada más y después va a haber algo de literatura para ya la parte más médica, específica. Pero básicamente, cuando hay por sobre eso, significa que se está usando por demás o no se está usando bien. Entonces hay una inflamación en ese tejido, en ese lugar. ¿Y cuál sería el mecanismo fisiopatológico lógico para tratar de curar? Disminuir ese estímulo excesivo inflamatorio sobre el lugar. Lo primero. Entonces, sacar la etiología, sacar la causa. Por un día, por 3 días, por una semana, y después reiniciar, reeducar para ver qué se puede hacer. Pero la clásica rodilla del futbolista es clásico, del futbolista, del que juega al básquet, del que juega al vóley, de los saltadores, de los velocistas. O sea, ya hubo un momento en cierta edad sensible, que es la edad en donde se realizan, los chiquitos o los adolescentes tienen la máxima velocidad de crecimiento. Esa es una edad sensible, como vimos que se pierde flexibilidad, como vimos que la altura de los huesos crece de a tirones, o sea, crece de a tirones. Vimos que durante un periodo de tiempo hay la velocidad de crecimiento es mayor. Esa es una época sensible para las lesiones en el lugar de inserción de los tendones por sobreuso, porque el hueso todavía no está maduro, la inserción de los tendones en los huesos no está madura. Sumado a esto, los huesos crecen en altura y todo el aparato osteomuscular queda muscular y tendinoso queda más tenso, y el gesto repetitivo o micro repetitivo que causa la inflamación. Lo clásico es la clásica rodilla, la clásica inflamación de la tuberosidad anterior de la tibia, del borde inferior de la rótula, del borde superior de la rótula, por esto mismo, por la tensión constante, sobre todo en deportes donde tienen microtraumatismos importantes, que es el patear la pelota, carrera y salto, el excesivos saltos, pequeños piques con cambios de dirección. O sea, en realidad muchos deportes, sobre todo lo que es fútbol, básquet, vóley, por ahí handball también, sumado las inflamaciones del codo, y por ejemplo también rodilla en lo que es hockey, y bueno, esos serían los principales deportes en donde la rodilla se inflama en la tuberosidad anterior de la tibia, se inflama en el borde inferior de la rótula, se inflama en el borde superior de la rótula por este mecanismo. Y cuando hay dolor hay que prestar atención, porque el dolor es inflamación, entonces hay que tratar de jugar y entrenar sin dolor. Y muchas veces el dolor va y viene, entonces hay como que convivir durante un periodo de un año y medio, 2 años con este dolor, sin que llegue a formar sobrehueso, sin que llegue a arrancarse el tendón de una zona debilitada, que sería algo serio, pero no impidiendo una práctica deportiva. Entonces ahí hay que manejar, vamos a verlo en un próximo tema, hay que manejar los tiempos de cómo llevar esta patología de rodilla. Los codos, el clásico codo del tenista, por el impacto que recibe el codo en todos los golpes típicos del tenis. Nosotros no vemos, porque no hay béisbol en Argentina, pero en los países donde hay béisbol es el mismo lugar, la parte interior del codo, es donde se producen las inflamaciones por los gestos repetitivos. El hombro del nadador, el hombro también del tenista, el hombro del jugador de rugby, el hombro del jugador de handball, el hombro del jugador de básquet. Todos gestos repetitivos, todos problemas del manguito rotador, todos problemas de predominio de la rotación interna del codo, de la rotación interna sobre la externa. Entonces lo que lleva una educación y a sobre todo ejercicios preventivos.
problemas de columna en todos los deportes en donde hay hiperextensión, y chocan los cuerpos vertebrales, que por ahí son también deportes en donde se prima el bajo peso, en donde se prima la alimentación reducida, los deportes estéticos, con hiperextensiones, inclusive con impactos sobre la columna que muchas veces llevan a espondilolisis, a fractura de los cuerpos vertebrales, a veces hasta aplastamiento. He visto aplastamientos en mujeres atletas, espondilolisis, espondilolistesis en tenistas. Tanta rotación y tanto gesto repetitivo en niños lleva a dolores crónicos de espalda que muchas veces cuando se lo busca con centellografía, o sea con estudios un poquito más complejos que la radiografía, se ven, y que realmente son serias. Gimnasia deportiva, gimnasia artística, a ver un poquito, se puso oscuro. Gimnasia deportiva, gimnasia artística, tenis, deportes por ahí de ciertos deportes de lucha en donde la flexibilidad es muy buena y a veces es excesiva por las posturas extremas que hacen que haya choques vertebrales. Tobillos, los problemas de tobillos clásicos del futbolista, que muchas veces el problema del fútbol no solamente es el crecimiento y el tobillo, porque lo más típico con respecto al crecimiento y el microtraumatismo reiterado son las lesiones de rodilla. En los tobillos muchas veces se suman antecedentes de esguince, falta de propiocepción, siempre jugar con botines y poco estímulos con otro tipo de calzado, en otro tipo de superficies, poco estímulos a través de la niñez descalzos, que hacen que se pierda cierta propiocepción, y en cuanto se hizo el esguince ya se pierde la estabilidad del tobillo. Deportes también como el patín o deportes que llevan bota, esquí, en donde el huesito débil, el huesito frágil, el huesito no maduro de los chicos que hacen estos deportes fácilmente se producen sobrehuesos por llevar estructuras muy compactas y muy duras durante horas y horas de entrenamiento. Problemas de cadera también en la gimnasia deportiva, problemas de cadera también en los chiquitos que corren mucho, puede haber acortamiento del psoas ilíaco, dolor en la inserción del psoas ilíaco en el fémur. Como esto es algo muy profundo, es muy difícil de tocar, de saber, no se lo tienen en cuenta el psoas ilíaco, el acortamiento del psoas ilíaco por trote, por carrera, por empezar a correr y a trotar de manera no adecuada. Saber que un dolorcito de cadera puede ser esto y tener la elongación adecuada. El elongar psoas ilíaco tiene su técnica, no es fácil y es importante tenerlo en cuenta. Entonces, un pequeño repaso rápido, que después vamos a dar más importancia a algunos puntos con respecto a las lesiones más frecuentes.